LRI 311, FM 90.1, Radio de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Somos Radio Universidad UNICEN. Nadie atraviesa el tiempo sin cambiar. Volvimos a la radio porque la palabra nos importa. Entrevistas, poemas, cuentos, voces que llegan y se quedan. Esto es Con Todas las Letras, por Radio Universidad UNICEN. Hola oyentes de Radio Universidad, ¿cómo están? Muy buenas tardes, soy Matías Verne, nos encontramos como siempre un miércoles más aquí en la 90.1 FM, Radio Universidad de Olavarría, directamente desde el campus de nuestra querida Facu de Ciencias Sociales. Vamos a compartir 30 minutos con recomendaciones literarias, algunas sugerencias, invitados, invitadas, el cuento del final, que bueno, hemos recibido también comentarios de oyentes que nos van dejando también alguna lectura para que podamos compartirles, y la compañía también de Meli Manrique desde los controles, así que quédense ahí, yo sé que siempre están esperando este momento, la vamos a pasar muy bien. Así comienza entonces Con Todas las Letras. A veces una palabra alcanza, de lo demás se encarga la radio. Con Todas las Letras, por Radio Universidad. Momento de sugerencias, recomendaciones literarias, la invitación para que vayan a librerías y bibliotecas. Comenzamos con La Última Batalla de Edgardo Esteban, publicado por Marea Editorial. Una noche de noviembre de 2020, el pasado irrumpe sin aviso. Mi cédula militar estaba en Inglaterra, subastada en eBay, ofrecida al mejor postor como un trofeo de guerra. Sentí entonces que no era solo un documento lo que se disputaba, sino mi identidad, mi historia y la memoria de todos los que estuvimos allí. La noticia me atravesó como un bombazo. Era el eco de la guerra de 1982 que nunca termina de irse. La Última Batalla no es solo un regreso a Malvinas, sino una reflexión sobre identidad, dignidad y memoria. El autor narra en paralelo la búsqueda de su cédula militar subastada y los días en que fue junto con otros soldados argentinos prisionero de guerra después de la derrota. Un libro que demuestra que el pasado no es una pieza de museo ni un souvenir bélico, sino una fuerza viva que exige ser nombrada, comprendida y defendida. A 50 años del golpe cívico-militar de 1976, esta novela vuelve sobre una de las heridas que provocó la dictadura y que sigue abierta. La Última Batalla de Edgardo Esteban, publicado por Marea Editorial, primera recomendación literaria de El Día. El Pozo de la Coreana, de Ye Jun-pyun, editado por Planeta. Tras un devastador accidente de coche en el que muere su esposa, Oji despierta en el hospital para descubrir que está atrapado en su propio cuerpo y bajo los cuidados de su suegra, que llora la pérdida de su única hija. Aislado, abandonado por quienes antes lo rodeaban, el mundo de Oji se reduce a la habitación en la que yace y a sus recuerdos de su pareja, una mujer sensible que encontraba consuelo cultivando el jardín de su casa. Sin embargo, mientras Oji permanece solo y paralizado, algo inquietante sucede tras las 4 paredes de su habitación. Día tras día, su suegra remueve la tierra del jardín, arrancando lo que su hija había plantado con tanto esmero y cavando, con una calma perturbadora, agujeros cada vez más hondos, como si buscara el fondo de un pozo invisible. En ese jardín que antes florecía, ahora germina otra cosa: el silencio, la sospecha y la venganza. El Pozo es una novela psicológica inquietante y poética que se desliza con precisión quirúrgica hacia la oscuridad. Una historia sobre lo que dejamos sin decir y lo que puede hacernos cavar nuestra propia tumba. Considerada una de las autoras más destacadas de la literatura coreana contemporánea, Ye Jun-pyun ha sido reconocida con los galardones más prestigiosos de su país. Y aquí tenemos entonces El Pozo, Ye Jun-pyun, editado por Planeta. El tatuaje de la pólvora, de Lautaro Ortiz, publicado por la editorial La Escena del Crimen. En El tatuaje de la pólvora, primera entrega de una trilogía de novela negra, el periodista y escritor Lautaro Ortiz crea un heterodoxo detective que en verdad es un corrector de pruebas de editorial y arma una trama sumamente imaginativa en la tradición que va de Rodolfo Walsh a Ricardo Piglia.
La clave para escribir un buen policial negro es retratar lo mejor posible el mundo laboral del detective, sus ruinas, sus padecimientos. Pero esa regla resulta menos clara si tenemos en la historia a un amateur dueño de una capacidad deductiva sobresaliente que, con cierto riesgo, decide meter sus narices en donde no lo invitaron. Así pasa en El tatuaje de la pólvora, novela que nos presenta a J. Ártico, a un corrector editorial que, por un error de la policía, claro está, corrupta hasta la médula, termina en la morgue en lugar de la comisaría, derivado él y sus compañeros allí luego de que fuese asesinada una joven empleada de limpieza de nombre Carmen. Ártico no solo verá el cuerpo de la chica, sino también el extraño tatuaje producido por el disparo y relevado también por un grupo de personas que deciden no avanzar con ninguna investigación. Como los mejores detectives, Ártico entrará por casualidad en un asunto que le va a complicar su ya desmejorada y atribulada vida, la cual consiste en ser, como cualquier corrector, invisible para el resto. El tatuaje de la pólvora de Lautaro Ortiz, publicado por La Escena del Crimen. Marciano, de la chilena Nona Fernández, publicado por Literatura Random House. Esta novela no la protagonizan seres extraterrestres, sino Mauricio Hernández Norambuena, que podría ser descrito, parafraseando a Bolaño, como uno de los últimos revolucionarios de las guerras floridas latinoamericanas. Marciano extrema la apuesta de Nona Fernández, que ha cruzado audazmente la memoria y la imaginación para entender la historia reciente de Chile, sumergiéndose en esas zonas que parecen salirse de los límites terrenales, en la que espacio y tiempo no son tan claros. La narradora visita a Hernández en la cárcel, donde cumple una larga condena para hacerle preguntas, convocando un notable tejido de voces a varios personajes a fin de entender cómo fue su historia. La de alguien que, mientras cultivaba amores y amistades inextinguibles, agitó la resistencia a la dictadura, estuvo fusil en mano en el atentado a Pinochet y luego, ya en democracia, derivó en ilusiones perdidas, muertes, prisiones y fugas. Una novela electrizante que aterriza en la mente de un personaje complejo para entenderlo en toda su intensidad y contradicción. Marciano, de la chilena Nona Fernández, publicada por Literatura Random House, última recomendación literaria del día aquí en Con Todas las Letras. La radio no se mira, se escucha, se imagina y se siente. Con Todas las Letras, literatura al aire, por Radio Universidad Unicen. Seguimos aquí en Con Todas las Letras, momento de entrevistar. Por primera vez va a pasar por los micrófonos de Con Todas las Letras, así que un placer para nosotros en esta séptima temporada de conocer a Sofía Leiva, que, bueno, primera novela que acaba de publicar, así que deben pasar un montón de cosas por su cabeza y nos encanta eso, que nos cuenten todas esas sensaciones. La velocidad con que se pierden las cosas, editado por Primavera Revolver. Te saludo primero, Sofía, ¿cómo estás? Matías Bernas, de aquí, desde Olavarría. Hola, Matías, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, en principio, todo muy bien. Bueno, acabo lo primero que... porque todavía no he leído la novela, debo confesar, no sé si ha llegado todavía por la ciudad, pero bueno, vamos a hablar con Ulises de Librería del Puente, cualquier cosa que la haga llegar, pero ya lo primero que me encuentro cuando entro a la página de la editorial es un comentario del querido Marcelo Rubio, y bueno, y eso ya para mí generalmente es una invitación a mínimamente poder leerlo. Así que, bueno, primero felicitaciones. Bueno, después, muchas gracias. ¿Cómo es esto de animarte en estos tiempos a publicar? Buena pregunta, ¿no? Como, bueno, Marcelo Rubio es es el responsable de este resultado, de que esto suceda en el proceso de escritura, ¿no? La verdad es que animarse a publicar es animarse a poder tener paciencia y a esperar, ¿no? Desde cada mirada. Hoy publicar es muy difícil, vos, bueno, dijiste eso, ¿no? Como en estos tiempos. Y es tomarse también como paradójicamente la velocidad, que como está el título, contrariamente no hay que tener menos velocidad para algunas cosas y bueno, sí, es un tema, ¿no? Porque cuando uno escribe, decís voy a publicar, escribo para publicar, ¿no? Como que hay muchas, vos presentaste diciendo, bueno, ¿qué se le pasará por la cabeza, ¿no? Tantas cosas en este proceso de escritura. Y la verdad es que yo empecé a escribir sin pensar que iba a publicar. No era como una meta así como
hambrienta, digamos. Y bueno, fue sucediendo, y después publicar implica también preparar el cuerpo para el no, hasta que, bueno, a veces aparece una editorial que te lee y que se abre también a otras voces, ¿no? Que esto también es importante decirlo desde la parte de la editorial, donde estoy al lado de dos grandes, es una colección nueva de narrativa, y estoy al lado de dos grandes escritores, Juan Terranova, que hace más de 30 años escribe, y de Alicia Duhovne, que es una gran escritora que tiene más de 24 publicaciones, y yo, como digo, ¿no? y yo, que bueno, y me parece que hay que reconocer en estos tiempos que la editorial apuesta a nuevas voces, que no sucede a veces esto, ¿no? Y lo hablábamos con Marcelo la vez pasada, no me quiero extender mucho en el tema, pero apostar a una voz al lado de dos grandes escritores de trayectoria, bueno, esta colección es así, son tres narrativas, porque Primavera Revolver se dedica mucho al cómic hace muchos años, y bueno, también la diversidad que tiene la editorial es, bueno, cuentos, en el caso de Terranova, también en el caso de Duhovne una novela, y bueno, mi novela, ¿no? Bien. O la de ustedes, digamos. Entonces, para mí fue un gran descubrimiento por parte de ellos, y bueno, también que las editoriales no siempre se apuesten a veces a las mismas voces, que eso, bueno, es un tema, porque quedan afuera otras, así que yo estoy muy agradecida, y aparte de hablar de dos veces, así digo yo, ¿no? Si recién se enganchan con el programa, estamos hablando con Sofía Leiva. ¿Dónde estás en este momento? ¿Capital Federal? En este momento estoy recién mudada, sí, me cambié de locación, estoy en Villa del Parque. Villa del Parque, bien, ahí está entonces, bueno, y bueno, nos está contando un poquito de la velocidad con que se pierden las cosas. Lo primero que voy leyendo dice: ¿a qué velocidad se pierde la propia identidad cuando el otro confunde el cuidado con el control? Yo recuerdo en mi época haber leído, me acuerdo, Bauman con la modernidad líquida, y cuando empezaba esta puja entre lo analógico, lo digital, cada vez una sociedad más insensible, todos decimos te amo, es cierto esto, nos volvemos cada vez más insensibles, y bueno, te lo puedo preguntar como escritora, como licenciada en psicología que sos. No, ¿qué era? Dejé la carrera para poder... dejé la carrera y dije, voy a escribir a ver qué pasa. Ah, bueno, mejor. No sé qué edad tenés vos, pero tocaste un tema, viste, bastante crucial hoy en esto de una época y una generación de lo analógico a lo tecnológico, ¿no? A la que digo, hay algo ahí también que donde la voz no está... No tiene tanto peso, ¿no? El hablar y no como esa cosa. Hay mucho silencio. ¿En qué momento las cosas dejaron de perderse a mayor velocidad? ¿O por qué? ¿Por qué el título querés decir? Sí, también, sí. Mira, creo que la palabra... Que me encanta, dicho sea de paso, sí, el título. Las responsabilidades de Marcelo, aparte de retarme en el buen sentido o hacerme corregir casi 20 veces el primer capítulo, el título lo marcó él, porque creo que la parte de la velocidad, estamos y no estamos, ¿no? En un momento, con los vínculos, y a veces también algo que quiero, o sea, es muy amplio el título, y lo fui pensando después, cuando lo fui como discutiendo en el buen sentido con colegas. Las cosas se pierden en una vida, o cosas se pueden perder en un minuto, ¿no? Y también tomar una decisión veloz, ¿no? Porque uno a veces dice, che, ¿no te estarás apurando a tomar esta decisión para tal cosa? ¿No será muy rápido? No sé si alguna vez escuchaste esa cosa. Pero te estarás apresurando en decir, bueno, hay algo que quiero cambiar, algo que es más como... tomo otra dimensión, no me cambio de ropa, ¿no? Sino, bueno, algo que acontece a la vida. Y yo creo que para tomar una decisión veloz, no es de apurada o de intensa o de algo, sino que hay que estar segura de eso, ¿no? Seguro. Y tomar una decisión veloz no viene así tampoco de un momento para el otro, hablando paradójicamente de la velocidad. Tiene que ver con que hay algo que ya está como, se gastó. Y eso lo va a tomar una decisión veloz. Hay algo del silencio
que después está la contraparte, eso que decíamos, ¿no? No siempre se habla y algo del silencio que uno va acarreando adentro y se toma una decisión, que para el otro puede ser veloz. Digo, para el otro, para un comentario, para un amigo, para la vida. Y por ahí no es así. Hay que defender que a veces hay que tomar decisiones veloces porque ya no tienen más tiempo para esperar. Sofi, contame un poquito cómo fue, las respuestas de colegas, que hemos hablado de colegas, ante tu llegada al mundo de la literatura. Tengo entendido que tenías lecturas previas, no publicaciones relacionadas con la poesía, incursionaste esas lecturas, después te decidiste por la narrativa. Bueno, ¿cómo fue la llegada entonces de La velocidad con que se pierden las cosas? Porque creo que fue publicado ahí en vísperas de lo que era la salida de la llegada de la Feria del Libro. Bueno, ¿cuál fue la respuesta? Bueno, es un poco también donde no caigo yo, ¿no? Uh-huh. Donde todo está sucediendo velozmente. Uh-huh. La realidad es que a mí me cuesta como entender lo que está pasando y lo digo bien porque también con la misma pasión que escribí es un poco lo que va llegando, ¿no? Uh-huh. Que me parece importante, así sea que toque algo, alguna fibra en un lector o algo que no le gustó, no importa, digamos, uh-huh. no siempre. Y la verdad es que la vez pasada, bueno, gracias a Convertini, que es parte de un gran opinión para mí, hizo una reseña en su Instagram, uh-huh. digamos, no por las redes, sino que también, bueno, salió en la revista Viva, uh-huh. Una recomendación, bueno, y mucha gente que me fue escribiendo, como que la novela no es muy larga, tiene un ritmo y tiene una fuerza como desde la protagonista, en esta cosa hay muchas aristas, y la verdad es que pues fui recibiendo como, no puedo decir bueno o malo, pero sorprendidamente recibí cosas como que la novela los tocó muchísimo a ciertos colegas, uh-huh. Desde cómo está narrada, cómo se tocan algunos temas y bueno, un poco Convertini decía algo así como, lo voy a citar, algo como, bueno, que la novela tiene como una furia, ¿no? Como una cosa así, donde hay una especie de que se dicen las cosas y bueno, traza un poco esto que por ahí no parece sobre la maternidad. Hay uh-huh. un quiebre ahí en la novela que no voy a spoilear, pero quien lo ve dice, no tenía idea que tenía que ver con la maternidad, ¿no? Quizás por el título, quizás por las reseñas, pero hay un quiebre ahí también en esto de los vínculos donde aparece la maternidad, ¿no? Aparece uh-huh. una maternidad pensando que eso puede llegar a salvar muchas cosas, y ahí es donde viene un poco la pregunta de la novela, ¿no? En esto de ser madre, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y hay una frase que me la han dicho muchos colegas que la han citado sin conocerse, que es, que la maternidad no solo te saca el aire, sino que le pega un tiro a la libertad, ¿no? Uh-huh. Entonces hay algo en la protagonista como un cierto laberinto en ella, ¿no? Uh-huh. Para que se sepa un poco, está narrada desde una primera persona, ahí también vas a ver las reseñas. Y fueron llegando como que la novela es fuerte y tiene un final ahí como muy abierto, muy una cosa muy... que me preguntaron si hay una segunda parte también. Si va a haber una segunda parte. La verdad es que me cuesta como caer en la cuenta. Pero he recibido de muchas personas, muchos colegas, como pegó la novela, vamos a decir, pegó. Uh-huh. A mí todavía no me cae la ficha, pero eso tiene que ver porque la solté, como te dije antes, ¿no? Hay algo que solté que es la novela. Bien. En ese aspecto, digamos. Desde acá te aconsejamos que sigas disfrutando y que aprietes el acelerador y seguir disfrutando esto porque es maravilloso la salida de una primera novela, el acompañamiento, el abrazo de colegas, es hermoso, con una editorial como Primavera Revolver, es eso, es abrazar. Así que disfrútalo, Sofi, porque te lo mereces. Veo que
Está buenísimo todo esto que te está pasando. Los que recién se enganchan, como dijimos al comienzo, estamos hablando con Sofía Leiva. Le agradecemos mucho por su tiempo, este ratito que pudimos meternos ahí en su casa nueva, departamento de Villa del Parque, para que nos cuente sobre su primera novela. Y como siempre, Sofi, le pedimos a los invitados, invitadas que pasan por la radio, nuestro archivo sonoro crece miércoles a miércoles y obviamente que vamos a pedirte que en tu voz nos dejes un pequeño fragmento de esta novela y la invitación, por supuesto, para todos a que vayan y la descubran. Perfecto. Bueno, Mati, cerramos entonces con un fragmento. ¿Te parece? Sí. Bueno, dale. Dice, toca con los dedos finos que desconocen otro trabajo que no sea el de descubrir articulaciones rotas. Toca y no mira el tobillo, toca y fija sus ojos en los míos, toca y no acusa, solo busca respuestas que yo apenas digo en el gesto de apretar los labios. ¿Te duele? Pregunta y sostiene con cuidado el tobillo. El golpe fue culpa mía, un golpe estúpido al bajar de la cama. Escuché que la puerta del living se cerraba y supuse que Manuel se iba sin saludarme. Quise darle un beso de despedida, entonces tropecé y caí. Un pinchazo en el tobillo. Emanuel no se había ido. Al verme, ayudó a que me sentara. Lo miré a él, a su nariz elegante, el rincón de la cara que más me gusta. No va a ser necesaria una placa, y me obligo a apoyar el pie en el piso, de a poco, que no sea bruta, remarca con la mirada expectante. Pide que suba el pie y lo deje otra vez en la misma posición que antes, sobre su pierna, y dice que es lo último, que casi terminamos. Me gusta que hable como si los dos fuéramos uno. Lo que tiene en las manos no es una pastilla. Sé lo que va a sacar del pomo negro con letras blancas, una crema que huele a perro muerto. No puedo olvidarme de ese olor. Una tarde, hace 10 meses, él mismo se la puso después de jugar al tenis por una molestia en la muñeca. Te va a venir bien, dice con los ojos brillosos. Y esta venda apunta con un rollo que saca del bolsillo también. Envuelve el pie 5 veces y lo sella con una cinta de papel. Soy una parte de una momia precaria. No me puso yeso, ni una de esas botas horribles. La venda es la mejor opción, aunque la crema no. Me voy a perfumar toda, y si digo toda, es hasta en las zonas íntimas. Una mujer debe oler bien, siempre. Entonces cuando él termine, voy a levantarme con cuidado y buscar los aros de plata que guardo en el estuche original. Esos con formas de estrellas que me regaló para nuestro primer mes de novio. Después voy a ponerme base, rubor, con la cara pegada al espejo del baño, y también me voy a arquear las pestañas antes de darle 2 capas de rímel. Emanuel se muerde los labios con intensidad y eso me calienta. Habla más lento que de costumbre, está concentrado. Ya casi termina con el diagnóstico y yo estoy ansiosa por empezar el plan. Es un pequeño esguince, asegura, y saca de la mochila un blister con unos calmantes para que los tome cada 8 horas. Voy a correr el tiempo entre toma y toma para no tener que despertarme de noche y entrar en el laberinto del insomnio. Lo indica como médico, con los gestos de la cara anulados por completo. Le suena el teléfono. Mi plan también tendrá que esperar. Sofía Leiva pasaba aquí con todas las letras. Con todas las letras, por Radio Universidad. Paredes blancas, paredes negras, de Ángel Di María. Las paredes de nuestra casa supuestamente eran blancas, pero nunca me las acuerdo como blancas. Al principio eran grises, después se pusieron negras por el polvillo del carbón. Mi papá era un trabajador del carbón, pero no de los que trabajan en una mina. ¿Alguna vez has visto hacer carbón? Las bolsitas que compras en cualquier negocio para hacer el asado vienen de algún lugar, y la verdad es que la carbonería es un trabajo muy sucio. Mi viejo solía trabajar abajo de un techo de chapa en nuestro patio y después le tocaba embolsar todos los pedazos de carbón para poder venderlos en el mercado. Bueno, no era solo él. Tenía sus pequeños ayudantes, También, antes del colegio, nos despertábamos con mi hermana para ayudarlo. Teníamos 9 o 10 años, que es la edad perfecta para embolsar carbón, porque lo podés transformar en un juego. Cuando llegaba el camión teníamos que llevar las bolsas pasando por el living y después pasar por la puerta de entrada. Así que, en definitiva,
toda nuestra casa quedaba totalmente negra. Pero con eso comíamos y de esa forma mi padre nos salvó de que nos sacaran la casa. Durante un tiempo, cuando yo era un bebé, a mis padres les iba bien, pero después mi papá trató de hacer una buena acción para alguien y eso nos cambió la vida. Un amigo le pidió que le saliera de garante para su casa y mi papá confió en él, pero el tipo dejó de pagar y de un día para el otro desapareció. Así que el banco fue directamente a buscar a mi viejo, que se encontró ahogado teniendo que pagar por 2 casas y encima tener que alimentar a nuestra familia. Su primer negocio no fue el carbón. Trató de convertir la parte de frente de nuestra casa en un pequeño negocio. Compraba bidones de lavandina, cloro, detergente, todas cosas de limpieza. Después los dividía en botellitas y los vendía en nuestro living. Si vivías en nuestro barrio no tenías más que ir a un negocio para comprar un envase de Cif. Era carísimo, entonces venías a lo de los Di María y mamá te vendía un pote por un precio mucho más conveniente. Todo andaba bastante bien hasta que un día el varoncito les arruinó todo y por poco no se mató. Sí, es verdad, de chiquito yo era un hijo de puta, no es que en verdad fuera malo, es solo que tenía demasiada energía, era hiperactivo. Un día mi mamá estaba vendiendo nuestro negocio y yo estaba jugando en el andador. El portón de entrada estaba abierto, cosa que los clientes pudieran pasar. Mi mamá se distrajo y yo empecé a caminar, seguí caminando. Tenía ganas de explotar, ¿viste? Y me fui directo a la mitad de la calle y mi mamá tuvo que correr como loca para salvarme de que no me atropellara un auto. Por la manera en que ella lo cuenta, fue bastante dramático. Ese fue el último día del negocio de limpieza de Di María. Mi mamá le dijo a mi papá que era demasiado peligroso y que teníamos que buscar algo distinto. Ahí fue cuando él escuchó que había una persona que traía los barriles de carbón de Santiago del Estero. Pero lo gracioso es que ni siquiera teníamos plata para pagar y poder vender el carbón. Mi viejo tuvo que convencer a esta persona para que le mandara los primeros cargamentos, cosa que él los vendiera y así empezar a pagarle. Así que cuando mi hermana y yo pedíamos por golosinas o cualquier cosa, mi papá nos decía: estoy pagando 2 casas y encima un camión lleno de carbón. Me acuerdo de que un día estábamos embolsando el carbón con mi papá y hacía mucho frío y llovía. Estábamos abajo del techo de chapa. Era durísimo estar ahí. Después de un rato yo me iba al colegio, que estaba más calentito, pero mi papá se quedaba embolsando ahí todo el día sin pausa, porque si no lograba vender el carbón ese día nosotros no teníamos nada para comer. Así de simple. Y yo pensaba, y de verdad lo creía, va a llegar un momento en que todo cambie para bien. Por eso yo al fútbol le debo todo. Con todas las letras. Final por hoy, hermoso programa el que hemos compartido otro miércoles más aquí en la 90.fm Radio Universidad de Olavarría. Por supuesto que vamos a estar en todo el país, claro que sí, a través de ARUNA, la Asociación de Radiodifusoras Universitarias Argentinas. Ahí nos van a poder escuchar y por supuesto el aire de la radio también hace esta magia y la literatura pone lo suyo. Gracias Meli Manrique, como siempre, por acompañarnos también desde los controles, haciendo magia con esta vocecita. Nosotros, por supuesto, el próximo miércoles nos vamos a encontrar a las 19 aquí en Radio Universidad. Mi nombre es Matías Berna. Les mando un abrazo grande a la distancia. Chau.